«Puedo arreglarlo», dijo ella en voz baja, mirando los datos. Algunos sonrieron, otros rieron sin disimular. «No digas nada», ordenó uno de ellos. «Ya está decidido». Años después, todos entenderían lo que acababan de ignorar. La decisión ya estaba tomada. No se votó, no se discutió, se anunció. En la sala alguien soltó una risa corta, no fue corregida, no pidió disculpas. En la pantalla apareció un gráfico ascendente, acompañado por una frase institucional: «El mayor crecimiento de nuestra historia». La risa se repitió, más baja, un gesto de complicidad, un codo apoyado en la mesa, relajado, seguro. El CEO no intervino. El director financiero siguió mirando al frente. En la primera fila, una ejecutiva sonrió como si el resultado ya le perteneciera. La pantalla cambió. Responsable del cambio. El silencio fue breve, expectante. La línea cargó unos segundos, y entonces apareció el nombre. No era el del CEO, no era el de ningún directivo. La sonrisa de la ejecutiva se apagó de golpe. Al fondo, alguien se aclaró la garganta. «Incómodo». Otro bajó la mirada. «Demasiado tarde». «¿Es en serio?», susurró una voz sin cuidado de ser escuchada. Nadie respondió. Debajo del nombre comenzaron a aparecer datos automáticos. Decisiones registradas, procesos validados, impacto medido, todo firmado, todo archivado. La risa ya no volvió. El director financiero movió la cabeza, apenas como negándose a aceptar lo evidente. El CEO apretó los dedos contra la mesa. «Debe haber un error», dijo alguien, con una sonrisa forzada que no convenció a nadie. La pantalla no cambió, porque no estaba mostrando un reconocimiento, estaba mostrando un registro. La siguiente diapositiva apareció sola. Origen del cambio. Una acción mínima. Debajo, una línea corta. Un favor realizado en silencio. La fecha era antigua, suficiente como para haber sido ignorada sin consecuencias. Hasta ahora. Detrás del vidrio opaco del pasillo se escucharon pasos acercándose. Nadie miró de inmediato. La pantalla cerró con una última frase: «La persona responsable está en el edificio». Nadie se rió esta vez, porque lo que había empezado como una broma discreta acababa de quedarse sin gracia. La mujer llegó al edificio antes de que amaneciera del todo, no porque se lo pidieran, porque así lo hacía desde hacía años. El guardia de seguridad levantó la vista cuando la vio cruzar la puerta giratoria. Dudó un segundo, como si buscara su nombre en la memoria. No lo encontró, no la saludó. Ella respondió con un gesto breve de cabeza y siguió caminando. Sus pasos eran lentos, pero firmes, no arrastrados, no apurados. El edificio estaba casi vacío. El aire conservaba el olor a limpieza reciente y a café que alguien había dejado enfriar durante la noche. Algunas luces del pasillo seguían apagadas. Las oficinas, en penumbra, parecían esperar a que alguien les diera permiso para empezar el día. Ella no esperó. Colocó el bolso bajo el escritorio pequeño que le habían asignado hacía mucho tiempo, en un rincón que no figuraba en ningún plano importante. No tenía vista, no tenía puertas de vidrio, no tenía reuniones, tenía tareas. Encendió el computador y aguardó. Mientras cargaba, se quitó el abrigo con cuidado y lo dobló con precisión. Lo apoyó sobre la silla, alineando las mangas. Ese gesto, repetido tantas veces, no era una manía, era una forma silenciosa de orden. Cuando los primeros empleados comenzaron a llegar, el sonido del edificio cambió. Pasos más rápidos, conversaciones a medio volumen, risas cortas que rebotaban en los pasillos. Nadie se detuvo a hablarle. Algunos pasaron cerca, otros la rodearon sin mirarla. Uno de ellos, distraído, dejó caer una carpeta al suelo. Los papeles se desparramaron como si buscaran atención. Ella se levantó sin decir nada y se agachó para ayudarle a recogerlos. Sus manos se movieron con rapidez,
con una práctica que no necesitaba explicación. No hacía falta, dijo él, sin dureza, sin mirar. Ella no respondió. Le entregó la carpeta completa, los documentos alineados, y volvió a su asiento. Desde afuera, la escena no tenía nada de particular. Era una de esas situaciones que ocurren todos los días y que nadie recuerda después del mediodía, pero esa constancia tenía un peso. Cuando alguien olvidaba una contraseña, sabía a quién preguntar. Cuando un archivo no aparecía, ella recordaba dónde se había guardado por última vez. Cuando un proceso se trababa, encontraba la manera de hacerlo avanzar sin levantar la voz. Nunca se ofrecía en público. Nunca pedía crédito, solo hacía. En los pasillos, al pasar frente a las salas de juntas, escuchaba fragmentos de conversaciones que no estaban destinadas a ella. Eso no es asunto suyo. Ella solo ejecuta. No entiende el panorama completo. Las frases no llevaban enojo, llevaban certeza. Dichas así, con calma, sonaban indiscutibles. Ella seguía caminando. A veces, algún directivo la confundía con alguien nuevo. ¿Desde cuándo trabajas aquí?, preguntó uno, con una sonrisa distraída, como si la respuesta no importara demasiado. Desde hace tiempo, respondió ella. No agregó fechas. No las necesitaba. En su escritorio guardaba una libreta pequeña, de tapas gastadas, sin logotipo ni nombre. Allí anotaba cosas que nadie más consideraba dignas de quedar escritas. Cambios mínimos en procesos, decisiones tomadas al pasar, nombres asociados a aprobaciones rápidas. No lo hacía por ambición, lo hacía porque había aprendido que lo pequeño, cuando nadie lo cuida, se pierde. Un día, alguien se quedó mirando esa libreta. ¿Para qué anotas todo eso?, preguntó con una risa breve. Ella cerró la libreta con suavidad. Por si hace falta después. La risa no se repitió. Con el tiempo, su presencia se volvió parte del mobiliario. Como una planta bien cuidada que nadie recuerda haber traído. Eso tenía una ventaja. Cuando algo no funcionaba, nadie pensaba en ella. Cuando algo salía bien, nadie la mencionaba. Era invisible de la forma más eficiente posible, hasta que, sin previo aviso, alguien de arriba bajó con prisa. ¿Quién se encargó de esto?, preguntó, mostrando un informe. Hubo miradas cruzadas. Silencio. Nadie respondió de inmediato. Ella levantó la vista. Yo ayudé a revisarlo, dijo. La frase quedó suspendida. No fue contradicha, tampoco fue tomada en cuenta. Necesito al responsable, insistió el directivo. No está asignado a nadie en particular, respondió otro, rápido, cerrando el tema. Ella volvió a mirar la pantalla. El informe estaba correcto, más que correcto. Funcionaba. Ese día, al irse, pasó frente a una de las salas grandes. Las luces estaban encendidas. Adentro, varias personas discutían animadas. Una risa se destacó entre las demás. Al final, siempre aparece alguien que hace el trabajo sucio, dijo uno. Las risas fueron generales. Nadie notó que ella había escuchado. Siguió caminando. En el ascensor se miró en el reflejo del acero pulido. El rostro mostraba líneas suaves, marcadas por el tiempo, no por el desgaste. Los ojos estaban atentos, no resignados. Cuando salió a la calle, el cielo ya estaba claro. La ciudad seguía su ritmo, indiferente. Ajustó el abrigo y caminó hacia la parada del autobús. No sabía que, años después, ese silencio acumulado, esa constancia ignorada y ese gesto pequeño que nadie recordó quedarían registrados de una forma que ya no podría borrarse. El segundo día comenzó igual que todos. La mujer llegó cuando el edificio aún no había terminado de desperezarse. Afuera, la ciudad seguía fría, el cielo, gris claro, sin intención de prometer nada. El guardia la vio entrar y volvió a no decir nada.
Esta vez ni siquiera levantó del todo la vista, como si ya hubiera decidido que no valía la pena registrar su presencia. Ella siguió caminando. En su escritorio, el computador tardó más de lo habitual en encender. Esperó sin mostrar molestia. Sacó la libreta de tapas gastadas y la dejó a un lado, cerrada. No la abrió. Todavía no. Ese día, algo era distinto. Desde temprano, el edificio sonaba más cargado. Pasos rápidos. Puertas que se cerraban con más fuerza de lo normal. Voces que subían y bajaban de tono, sin cuidado por quien pudiera escuchar. Había una reunión importante. No figuraba en ningún calendario general, pero se notaba en el aire. Ella lo supo, sin que nadie se lo dijera. A media mañana apareció un mensaje en su pantalla. No estaba dirigido a ella. Había quedado copiada por error. Necesitamos esto resuelto hoy. Sin fallos. Abrió el archivo adjunto. No era nuevo. Era un proceso que ya conocía. Uno que había visto fallar antes. Cerró el archivo un segundo. Luego volvió a abrirlo y empezó a revisar línea por línea. No porque se lo pidieran, porque sabía qué ocurría cuando ese tipo de detalles se dejaban pasar. Mientras trabajaba, escuchó una conversación detrás de ella. No entiendo por qué sigue dando problemas. Porque nadie lo revisa a fondo, respondió otra voz, tensa. Ella siguió escribiendo. Marcó un ajuste pequeño. Luego otro. Nada llamativo. Nada que pudiera presumirse en una presentación. Solo lo necesario para que el proceso no se rompiera cuando ya fuera demasiado tarde. Imprimió el documento y se levantó. Caminó hasta una de las salas medianas. La puerta estaba cerrada. Adentro, las voces se superponían. Esperó a un costado. Esto no puede salir así. No tenemos tiempo para rehacerlo. ¿Quién aprobó esto? Ella tocó la puerta. 2 golpes suaves, precisos. Nadie respondió. Esperó. Volvió a tocar. Esta vez, la puerta se abrió apenas. ¿Qué pasa?, preguntó un hombre, con prisa evidente. Ella extendió las hojas. Hay un ajuste posible, dijo. Ya está aprobado. Él miró los papeles sin tomarlos. Ahora no, respondió. Estamos ocupados. La puerta se cerró. Ella se quedó un segundo más, con las hojas aún en la mano. No insistió. Regresó a su escritorio y dejó los documentos a un lado, visibles, como si pudieran defenderse solos. A la hora del almuerzo, el ambiente estaba más tenso. Las risas habían desaparecido. Alguien golpeó una mesa con la palma abierta. Otro salió de una sala murmurando algo que nadie intentó entender. Ella comió sola, como siempre, despacio, sin teléfono. Observando, desde su lugar, vio pasar a uno de los directivos con el ceño fruncido. Se detuvo en medio del pasillo. Habló consigo mismo sin bajar la voz. Esto, así como está, nos va a explotar en la cara. Ella terminó de comer. Guardó el recipiente. Se levantó. El directivo estaba ahora solo, inclinado sobre su escritorio, revisando documentos con movimientos bruscos. Ella se acercó. «Perdón», dijo. «Vi el informe». Él levantó la vista cansado. «No es asunto tuyo», respondió sin dureza, pero sin paciencia. Ella no retrocedió. «Hay una corrección mínima», añadió. «Evita el problema». El hombre suspiró. Tomó los papeles que ella había dejado antes en la mesa, casi sin darse cuenta. Los miró por encima. Pasaron unos segundos. Luego, otros. «¿Esto funciona?», preguntó sin mirarla. «Ya funcionó», respondió ella. Él asintió distraído y volvió a la pantalla. «Déjalo ahí», dijo. «Lo vemos después». Ella regresó a su lugar. Por la tarde, el edificio parecía contener la respiración. Correos iban y venían, reuniones se superponían, decisiones se tomaban rápido, sin dejar rastros claros. A última hora,
El informe final se envió. No llevaba su nombre, no llevaba firma visible. Ella apagó el computador y se puso el abrigo. Al pasar frente a una sala grande, escuchó aplausos. Breves, medidos. «Buen trabajo», dijo alguien. Al final salió. Ella siguió caminando. En el ascensor, el reflejo le devolvió la misma expresión de siempre. Atención tranquila. Ninguna urgencia en los ojos. Cuando llegó a la calle, el aire estaba más pesado, como antes de una tormenta que nadie quiere nombrar. No sabía si el ajuste se había aplicado exactamente como lo había indicado. No lo comprobaría, no era su función, pero sabía algo. Cuando todo funciona, nadie pregunta demasiado. Cuando falla, buscan a quién señalar. Y ese día, otra vez, lo que nadie firmó había quedado sosteniendo todo. La primera señal no fue una acusación, fue un silencio distinto. La mujer lo notó apenas cruzó la entrada del edificio. El guardia levantó la vista un segundo más de lo habitual. No dijo nada. Tampoco volvió enseguida a su pantalla. Se quedó mirándola como si intentara ubicar algo fuera de lugar, aunque no supiera exactamente qué. Ella siguió caminando. En los pasillos, las conversaciones no se detenían por completo, pero bajaban de volumen cuando pasaba cerca. No era un corte brusco, era una corrección automática. Nadie la llamaba, nadie la detenía. Sin embargo, ya no atravesaba los espacios como antes. Eso, para alguien como ella, no era normal. En su escritorio abrió el correo. Había más mensajes que otros días. Ninguno dirigido directamente a ella, siempre copiada. Siempre al final, preguntas lanzadas al aire, sin destinatario claro. ¿Alguien tiene el respaldo de esto? ¿Cómo se resolvió la vez pasada? Esto ya ocurrió antes, ¿no? Leyó sin apuro. Respondió solo a uno. Adjuntó un archivo. Escribió una línea breve. Nada más. Cada respuesta evitaba un problema, y cada problema evitado dejaba una marca invisible. A media mañana pasó frente a una sala de reuniones y escuchó su apellido. No dicho con certeza, dicho con duda. ¿Ella sabe de esto?, preguntó una voz. «Creo que sí», respondió otra. «Siempre sabe esas cosas». No hubo risa, no hubo comentario adicional. Ella no se detuvo. Continuó caminando, pero el cuerpo reaccionó antes que la mente. Los hombros se tensaron apenas. La respiración tardó un segundo más en acomodarse. Nada evidente para los demás, suficiente para sentirlo. En su escritorio sacó la libreta y la abrió. Las páginas estaban llenas de anotaciones pequeñas, fechas, flechas, referencias cruzadas. No había títulos grandes ni palabras subrayadas. Era un registro silencioso de decisiones mínimas que habían sostenido más de lo que parecía. Mientras repasaba una página antigua, alguien se detuvo frente a ella. «Disculpa», dijo una voz joven. «Me dijeron que tú sabes cómo se resolvió esto antes». Ella levantó la vista. El joven sostenía una tablet contra el pecho, con ambas manos, como si temiera que se la quitaran. Miró la pantalla. Reconoció el problema de inmediato. «Sí», respondió. «Se hizo así». Explicó en pocas palabras, sin rodeos, sin advertencias. El joven asintió varias veces. «Gracias», dijo. Nadie más sabía. Se fue rápido, sin mirar atrás. Ella cerró la libreta con cuidado. Ese mismo día, antes de una reunión grande, alguien dejó unos papeles sobre su escritorio. «¿Puedes revisar esto?», preguntó una voz, ya alejándose. Ella los revisó. Marcó 2 correcciones. Añadió una nota mínima en el margen. No levantó la vista, no llamó a nadie. Dejó los papeles donde los habían dejado. Durante la reunión, las voces se escuchaban desde el pasillo. Esto ya se había discutido, no así. Entonces, ¿cómo? ¡Silencio! La puerta se abrió de golpe. «¿Dónde está?», preguntó alguien, mirando alrededor con prisa. Ella levantó la vista.
Aquí. 2 personas se acercaron, no se sentaron, se quedaron de pie. Uno sostuvo los papeles. ¿Esto es correcto?, preguntó, señalando las marcas. Ella miró el documento una vez más. No necesitaba hacerlo, pero lo hizo. Sí, dijo. Si no se cambia, el problema vuelve. ¿Estás segura?, insistió el otro. Ella respiró hondo antes de responder. Sí. No explicó, no justificó, no levantó la voz. Uno de ellos asintió. Entonces háganle caso, dijo. Ya pasó antes. Cuando se fueron, el espacio quedó en silencio. No era el silencio de siempre, no era cómodo, era tenso. Como si algo hubiera quedado expuesto y nadie supiera qué hacer con eso. Esa tarde notó más miradas, más pausas cuando hablaba, más cuidado al elegir palabras frente a ella. En el ascensor, 2 personas entraron conversando y no se callaron al verla. Bajaron la voz, pero no lo suficiente. Dicen que fue ella la que evitó. Sí, pero nadie sabía que... Ella miró el reflejo del acero. El rostro era el mismo, las líneas suaves, los ojos atentos, pero había una alerta nueva, instalada en el cuerpo. Al salir del edificio, el aire estaba tibio. El día había sido largo. Caminó hasta la parada del autobús y esperó. Pensó en algo que nunca había dicho en voz alta. Estar siempre tenía un costo. No era el cansancio, no era el tiempo. Era que, cuando las cosas empezaban a importar de verdad, ya no podían fingir que ella no existía, y cuando eso ocurre, la invisibilidad deja de proteger, se convierte en una posición frágil, porque ya no eres nadie. Pero tampoco eres alguien a quien estén dispuestos a defender. El autobús llegó. Ella subió y se sentó junto a la ventana. Observó cómo la ciudad se deslizaba hacia atrás. Sabía, sin necesidad de que nadie lo dijera, que ocupar ese espacio iba a traer consecuencias, y que, esta vez, si algo salía mal, ya no sería tan fácil mirar hacia otro lado. El correo llegó a media mañana. No llevaba saludo, no llevaba firma personal, solo una línea directa sin margen para interpretaciones. Necesitamos que estés presente en la reunión de hoy. La mujer leyó el mensaje 2 veces, no porque dudara del contenido, sino porque esa combinación de palabras no era habitual. Presente. Reunión. Hoy, durante años, su lugar había sido otro. Antes de que empezaran o después de que terminaran. Nunca en el centro del momento. No respondió de inmediato. Cerró el correo y volvió a la pantalla anterior. Ajustó un valor mínimo. Corrigió una referencia. Anotó una fecha en la libreta. Gestos conocidos, casi automáticos. Pero el cuerpo no los ejecutaba con la misma neutralidad de siempre. Había una tensión nueva en los hombros. No era miedo, tampoco entusiasmo. Era la sensación precisa de estar entrando en un terreno que no había elegido, pero que ya no podía evitar. Cuando llegó la hora indicada, nadie vino a buscarla. Eso también era distinto. Se levantó sola y caminó por el pasillo largo que conducía a las salas principales. Las paredes de vidrio devolvían reflejos fragmentados, personas inclinadas sobre mesas, manos señalando gráficos, labios moviéndose rápido. Al pasar, algunas miradas se alzaban y se bajaban enseguida. No curiosas, evaluadoras. La puerta de la sala estaba entreabierta. Desde adentro se escuchaban voces superpuestas. No podemos volver a equivocarnos. Esto ya no es un detalle menor. Alguien va a tener que responder. Ella tocó la puerta una sola vez. El murmullo se cortó. «Adelante», dijo una voz que no reconoció de inmediato. Entró. No hubo presentaciones, no hubo explicaciones. Algunos levantaron la vista. Otros permanecieron concentrados en la mesa, como si no hubiera ocurrido nada fuera de lo previsto. Nadie le indicó dónde sentarse. Ella permaneció de pie,
cerca de la pared, sosteniendo la libreta contra el cuerpo. «Siéntate», dijo finalmente alguien, señalando una silla libre al costado. No era la cabecera, no era el centro, pero tampoco estaba afuera. Se sentó. En la pantalla se proyectaban cifras, comparativas, líneas ascendentes y otras que se mantenían peligrosamente estables. Reconoció varios datos. Algunos ajustes eran suyos, otros no. Supo distinguirlos sin esfuerzo. «Estamos revisando el impacto del último cambio», dijo uno de los directivos, y apareció tu nombre. La frase fue dicha sin énfasis, sin acusación directa, sin elogio. Ella no respondió. «Nos dijeron que conoces el proceso completo», añadió otro, «desde antes de que se formalizara». Ella asintió apenas. «Sí. Entonces hay algo que no entendemos», intervino una voz desde el otro extremo de la mesa. «¿Por qué tu firma no figura en ningún documento?» La pregunta no fue lanzada con dureza, fue formulada como quien revisa un procedimiento. Ella apoyó las manos sobre la mesa antes de responder, porque nunca fue solicitada. El silencio que siguió fue corto, pero incómodo. No porque la respuesta fuera incorrecta, sino porque dejaba expuesta una omisión que nadie quería nombrar. «Bien», dijo el que parecía liderar la reunión. «Entonces necesitamos saber si esto es sostenible», señaló la pantalla. Ella se inclinó levemente hacia adelante. Observó los datos con atención. No buscaba quedar bien, buscaba precisión. «Tal como está, no», dijo. «Funciona ahora, pero va a fallar más adelante». Alguien se enderezó en la silla. «¿Cuándo?» Ella no respondió de inmediato. «No hoy», dijo. «Tampoco mañana, pero va a pasar». «¿Y cómo puedes estar segura?», preguntó otra voz. Ella tomó aire, lo soltó despacio. «Porque ya pasó antes». Nadie rió, nadie contradijo. Uno de los directivos bajó la mirada y comenzó a escribir algo en su cuaderno. Otro intercambió una mirada rápida con quien tenía al lado. El ambiente se volvió más denso, como si cada palabra hubiera empezado a adquirir peso legal. «Entonces necesitamos una solución», dijo el primero, «y necesitamos que quede documentada». Ella levantó la vista. «Eso implica una decisión», dijo, «y una firma». El silencio regresó. Esta vez, más largo. No era habitual que ella hablara de ese modo. No estaba exigiendo, no estaba reclamando, solo estaba señalando una realidad que siempre había estado allí, convenientemente ignorada. «Lo veremos», respondió alguien, evitando su mirada. «Por ahora, quédate disponible, no responsable, no autorizada». Solo cerca. La reunión terminó sin aplausos ni conclusiones claras. Las personas se levantaron rápido, recogiendo papeles, cerrando portátiles, evitando prolongar el contacto visual. Ella fue la última en salir. En el pasillo, alguien la alcanzó. «Oye», dijo una voz baja, «gracias por decirlo». Ella asintió, no sonrió. De regreso a su escritorio, notó el cambio con más claridad. Dos personas la miraron sin disimular. Una conversación se interrumpió cuando pasó cerca, no por incomodidad, por cuidado. En su bandeja de entrada había nuevos correos, esta vez dirigidos a ella. «¿Puedes revisar esto? Necesitamos tu opinión. ¿Qué recomiendas?» Leyó uno, luego otro. No respondió enseguida. Abrió la libreta y pasó páginas hasta encontrar una anotación antigua. Una decisión tomada años atrás, en una situación similar. Recordó quién había estado presente, quién había firmado, quién había quedado expuesto cuando algo salió mal. Cerró la libreta. Por primera vez en mucho tiempo, decidió esperar. Porque entendió algo con claridad. Mientras nadie la nombrara oficialmente, todo lo que dijera podía ser usado o descartado, y esa ambigüedad que antes la protegía,
Ahora la dejaba en el lugar más frágil de todos. Esa tarde, al salir del edificio, sintió las miradas en la espalda. No eran hostiles, eran calculadoras, como si midieran cuánto espacio estaba ocupando y cuánto más estarían dispuestos a permitirle. Caminó hacia la parada del autobús con el paso firme de siempre, pero sabía que algo había cambiado. Su nombre ya no era solo un rumor en los pasillos. Empezaba a convertirse en una variable incómoda y en un lugar acostumbrado a repartir méritos hacia arriba y culpas hacia abajo. Eso no era un honor, era una advertencia silenciosa. La primera consecuencia no fue un castigo, fue una omisión. La mujer lo percibió esa misma mañana, apenas abrió el correo. No había respuestas a los mensajes del día anterior. En su lugar apareció una invitación escueta a una reunión paralela. Menos asistentes, menos información, un horario que se superponía con otra convocatoria más amplia a la que no había sido incluida. No era un error de agenda, era una elección. Leyó el mensaje con atención. No figuraba el nombre del remitente, solo un asunto genérico y una sala secundaria, ubicada en el ala menos transitada del edificio. Cerró el correo sin aceptarlo aún y volvió al archivo que estaba revisando. Ajustó un valor, corrigió una referencia, continuó como si nada hubiera cambiado. Pero el ambiente no era el mismo. Al levantarse para ir a la impresora, notó cómo dos personas interrumpían una conversación al verla acercarse. No fue un silencio abrupto, fue una corrección medida, casi educada. En el pasillo, alguien la saludó por el apellido, no con cercanía, con una formalidad que antes no existía. «Buen día», dijo la voz. Ella respondió igual. En su escritorio, la libreta seguía cerrada. La miró unos segundos antes de abrirla. No buscaba soluciones nuevas, buscaba antecedentes, algo que explicara por qué, de pronto, su presencia había dejado de ser neutra. A media mañana, la reunión importante comenzó sin ella. Lo supo porque las risas apagadas se filtraron desde la sala contigua. Risas breves, controladas, de quienes se sienten respaldados. Unos minutos después, recibió un mensaje corto. «Luego te compartimos lo que salga». No había pedido estar allí. Pero la exclusión era explícita. Aceptó entonces la invitación a la reunión paralela. La sala era pequeña, sin ventanas. La pantalla tardó en encender. 5 personas ya estaban sentadas. Ninguna ocupaba un cargo con decisión final. Cuando entró, las conversaciones se detuvieron por un segundo más de lo necesario. «Gracias por venir», dijo uno. «Queríamos tu opinión técnica, no estratégica, no vinculante». Ella se sentó y escuchó. Le expusieron un escenario recortado, datos seleccionados, proyecciones sin respaldo completo. Mientras hablaban, ella registraba lo que faltaba. Cifras omitidas, supuestos sin validar, riesgos desplazados hacia notas al pie que nadie mencionaba. «¿Esto ya fue aprobado?», preguntó. La pregunta cayó en medio de la mesa. «Está en proceso», respondió alguien tras una breve pausa. «Por eso necesitábamos tu validación». Validación sin contexto, validación sin cobertura. Ella apoyó las manos sobre la mesa y dejó pasar unos segundos antes de responder. «Con esta información no puedo validar nada», dijo. «Falta parte del impacto». Uno de ellos cruzó los brazos, otro giró el bolígrafo entre los dedos. «Solo necesitamos saber si funciona», insistió una voz. A grandes rasgos, ella negó despacio. «Así no». La frase no fue elevada, no fue abrupta, pero cerró una puerta. El silencio se estiró más de lo cómodo. Nadie preguntó qué faltaba, nadie pidió detalles. Las miradas se desviaron hacia la pantalla apagada. «Entiendo», dijo finalmente el primero. «Entonces lo veremos».
La reunión terminó sin conclusiones, sin acuerdos, sin agradecimientos. Al levantarse, ella percibió algo nuevo, una tensión mal disimulada en los gestos. No molestia por su presencia, molestia por su negativa. De regreso a su escritorio, encontró un correo reenviado varias veces, una cadena larga, con respuestas intercaladas. En uno de los mensajes intermedios, alguien había escrito: «Si ella no lo avala, mejor no moverlo todavía». No figuraba el autor, pero figuraba su nombre. Durante el resto del día, las solicitudes cambiaron de forma. Ya no pedían ayuda, pedían respaldo, confirmación, frases que pudieran citarse más adelante. Ella respondió con cuidado, con precisión, sin adornos. Cada respuesta marcaba un límite claro, sin información completa. No había aval posible. A última hora, alguien se detuvo frente a su escritorio. No se sentó, no se apoyó, habló de pie, en voz baja. «Esto se está complicando», dijo. «No es personal». Ella levantó la vista. No respondió de inmediato. «Nunca lo es», dijo al fin. El hombre dudó un segundo antes de irse, como si hubiera esperado otra reacción. Cuando el edificio empezó a vaciarse, ella permaneció allí unos minutos más. Revisó un último archivo, cerró la libreta, guardó el bolígrafo con cuidado. Al levantarse, notó que la sala grande seguía ocupada. Desde el pasillo se escuchaban voces tensas. Ninguna risa, ningún tono relajado. Comprendió entonces algo esencial. Ya no podían ignorarla, pero tampoco podían encuadrarla. Y cuando alguien ocupa ese espacio, ese lugar equivocado, las decisiones dejan de ser técnicas, se vuelven políticas. Al salir del edificio, el aire estaba más frío. Caminó hacia la parada del autobús con la certeza de que algo se había desplazado sin retorno. No sabía qué iban a hacer con ella, pero sabía algo peor. Habían empezado a decidir a su alrededor. Y en una estructura que nunca le había ofrecido protección, eso no era una advertencia menor. Era el inicio de un conflicto que ya no dependía solo de su trabajo. El cambio no llegó como un anuncio, llegó como un error. Fue un lunes por la mañana, cuando el edificio aún estaba medio vacío. La mujer abrió el correo sin expectativa alguna y se encontró con un mensaje marcado como urgente. No iba dirigido a ella. Tampoco aparecía copiada. Había llegado por equivocación, o eso parecía. El asunto era breve. Incidente. Abrió el archivo adjunto. Reconoció el formato de inmediato. Era un reporte automático, generado por un sistema que conocía bien. Demasiado bien. Mientras avanzaba por las primeras líneas, detuvo la lectura un instante. No por sorpresa, por confirmación. El problema no era nuevo. Era el mismo, el que había señalado semanas atrás, solo que ahora ya no era una advertencia. Había ocurrido. Cerró el archivo durante unos segundos. El pasillo, a esa hora, estaba en silencio. Volvió a abrirlo y leyó con más cuidado. El impacto aún era limitado, contenido, pero la proyección no dejaba dudas. Si nadie intervenía, crecería. Guardó el archivo sin responder. Se levantó y caminó hacia la impresora. Al pasar frente a una sala, escuchó voces elevadas, como que falló. Eso no estaba contemplado. ¿Quién validó esto? No se detuvo, siguió caminando. De regreso en su escritorio, sacó la libreta. La abrió por una página marcada con una esquina doblada. Allí estaba la anotación antigua, el mismo patrón, la misma secuencia. Incluso la fecha coincidía casi al día. Pasó el dedo por la línea escrita años atrás y respiró hondo. Sabía qué hacer. Siempre lo había sabido. Lo distinto era otra cosa. Esta vez, cualquier movimiento tendría consecuencias visibles. Si intervenía sin respaldo, el error se corregiría, y el riesgo quedaría asociado a ella. Si no intervenía, el error crecería.
y el costo se repartiría hasta que alguien decidiera a quién señalar. Cerró la libreta. Un mensaje apareció en su pantalla. Ahora sí iba dirigido a ella. «¿Puedes venir un momento?» No había nombre, no había sala. Respondió después de unos segundos. «Sí». Caminó por el pasillo con la sensación clara de estar avanzando hacia un límite que no había cruzado antes. Al llegar, la puerta estaba cerrada. Tocó. Le dijeron que pasara. Adentro había 4 personas. 2 ya la habían buscado antes, las otras no. Nadie sonreía, nadie le ofreció asiento de inmediato. «Tenemos un problema», dijo uno, sin rodeos. «Y tu nombre apareció, no como acusación, como referencia». Se sentó despacio. «Lo vi», dijo. Era esperable. La palabra quedó flotando. «¿Desde cuándo?», preguntó alguien. Ella bajó la mirada un segundo antes de responder. «Desde antes de que se implementara», dijo. «Quedó registrado». «¿Por qué no se corrigió?», insistió otro. Ella sostuvo la mirada un instante más de lo habitual. «Porque no se decidió». El silencio que siguió no fue cómodo. Alguien movió una carpeta. Otro acomodó la silla. «Ahora necesitamos una solución», dijo el primero. «Y la necesitamos rápido». Ella asintió con lentitud. «La hay», dijo. «Pero no es parcial. Explícate». «Si se corrige solo este punto, el problema vuelve», respondió. «Hay que retroceder un paso y ajustar el proceso completo». Uno de ellos negó con la cabeza. «Eso nos expone demasiado», dijo. «No es viable ahora». Ella no discutió. «Entonces el error va a crecer», respondió. «No hoy, no mañana, pero va a crecer». Las miradas se cruzaron. Alguien golpeó la mesa con los dedos, sin fuerza. «¿Puedes corregirlo sin que se note?», preguntó una voz. La pregunta no fue formulada como orden, fue una salida. Ella tardó unos segundos en responder, miró la mesa, luego a cada uno. «Sí», dijo, «pero no debería». «¿Por qué?». «Porque parecerá que nunca pasó», respondió. «Y va a volver a pasar». El silencio se hizo más pesado. «¿Qué propones?», preguntó finalmente uno de ellos. Ella apoyó las manos sobre la mesa, no para imponerse, para sostener la postura, que quede registrado, dijo. «Que se corrija bien y que alguien asuma la decisión». Nadie habló. «Lo vamos a evaluar», dijo el que parecía liderar. «Por ahora, ¿puedes contenerlo?». «Contenerlo». La palabra volvió a aparecer. Ella entendió. «Puedo evitar que escale hoy», dijo. «Nada más. Hazlo», respondió alguien. «Y después vemos». No hubo correo, no hubo instrucción escrita, no hubo respaldo formal. Ella salió de la sala con la carga exacta de esa decisión no asumida. De regreso a su escritorio, abrió el sistema y comenzó a trabajar. Aplicó la corrección mínima necesaria para detener la falla inmediata. Nada que borrara el origen, nada que cerrara la grieta. Mientras ejecutaba los cambios, notó las miradas desde lejos, breves, medidas, evaluando. Cuando terminó, envió un mensaje corto, contenido por ahora. No añadió más. Minutos después, el ruido del edificio bajó. Las conversaciones se suavizaron. Alguien rió, aliviado. El problema, oficialmente, había desaparecido. Ella cerró el sistema y permaneció sentada unos segundos más. Sabía exactamente lo que había hecho. Había cubierto una grieta. No la había cerrado. Y esa grieta ahora tenía algo distinto. Tenía un registro, una traza, un nombre asociado, el suyo. El día siguiente no trajo preguntas, trajo distancia. La mujer lo percibió apenas cruzó la entrada del edificio. El guardia levantó la vista, la sostuvo un segundo más de lo habitual y luego miró hacia otro lado. No fue distracción, fue una elección consciente, pequeña pero clara. Siguió caminando. En los pasillos, las conversaciones continuaban, pero se ajustaban cuando ella pasaba cerca. No se detenían por completo.
Bajaban apenas, como si alguien girara un control invisible para no llamar la atención. Nadie la llamaba, nadie la interceptaba, pero ya no era parte del fondo. En su escritorio, el correo estaba lleno, más de lo normal. Mensajes breves, directos, sin saludos ni rodeos. ¿Está controlado? ¿Hay riesgo hoy? ¿Seguimos adelante? No preguntaban qué había ocurrido. Preguntaban si podían avanzar. Respondió con cuidado. Una línea por mensaje, sin adjetivos, sin promesas que no pudiera sostener, por ahora, contenido, sin cambios adicionales. Cada respuesta cerraba una interpretación y dejaba abierta otra. A media mañana, alguien dejó caer una carpeta sobre su escritorio. No pidió permiso, no explicó demasiado. «Esto tiene relación con lo de ayer», dijo una voz. «Solo para que lo mires». Ella abrió la carpeta. Reconoció el patrón de inmediato, el mismo atajo, el mismo supuesto frágil, el mismo tipo de riesgo que se desplazaba hacia adelante esperando no ser notado. Levantó la vista para responder, pero la persona ya se estaba alejando. «Avísanos si ves algo», dijo desde lejos. «Estamos justos de tiempo». Ella no contestó en voz alta. Revisó los documentos con calma. Marcó 2 puntos. Escribió una nota breve al margen. No envió correo. No hizo copia. Dejó la carpeta exactamente donde la habían puesto. Abierta, visible. Unos minutos después, alguien volvió. «¿Y?» preguntó. «¿Seguimos?» Ella levantó la vista. Se tomó un segundo más de lo habitual antes de hablar. «Así como está, no», dijo. «Repite el problema». El hombre apretó la mandíbula. «Pero ayer lo contuviste». Ella sostuvo la mirada. «Ayer», respondió. «Hoy no es lo mismo». No hubo discusión. Él tomó la carpeta y se fue sin decir nada más. No cerró la puerta con fuerza, no hizo ruido. Pero el aire quedó distinto. Desde su lugar, ella notó el cambio. No era enojo abierto, era algo más frío. La certeza de que había dejado de ser una aliada cómoda. Al mediodía, en el ascensor, 2 personas hablaban sin notar su presencia. «Esto no puede depender siempre de ella», dijo una. «No, claro que no», respondió la otra. Pero mientras tanto, se callaron al verla. Ella miró el reflejo metálico de la pared, no buscó sus ojos. Miró el espacio entre ambos como si no hubiera escuchado nada. Esa misma tarde hubo una reunión importante. Volvió a quedar fuera. Esta vez nadie se lo comunicó. Lo supo cuando intentó acceder a un sistema que usaba a diario y la pantalla se quedó en negro unos segundos antes de mostrar un mensaje simple. «Permiso insuficiente». Intentó ingresar de nuevo. El resultado fue el mismo. Se quedó mirando la pantalla un momento más, no por sorpresa, por cálculo. Cerró la ventana y siguió trabajando con lo que aún tenía disponible. Un rato después llegó un mensaje interno. «Estamos ajustando accesos». «Nada personal, nada personal». Leyó la frase 2 veces. No respondió. A última hora sonó su teléfono. No era un número conocido, no era una extensión habitual. «Necesitamos confirmar algo», dijo una voz. «Si esto vuelve a pasar, ¿podemos decir que estaba bajo control?» La pregunta no pedía información técnica, pedía cobertura. Ella no respondió de inmediato. Miró la libreta cerrada, apoyó la mano sobre la tapa. «No», dijo al fin, «no sería correcto». Hubo silencio del otro lado. «Entiendo», respondió la voz. «Te aviso». La llamada terminó sin despedida. Ella dejó el teléfono sobre el escritorio y permaneció inmóvil unos segundos más. El edificio seguía funcionando. Teclados sonando, impresoras trabajando, las luces encendidas como siempre. Pero algo se había desplazado. Antes, el silencio la protegía. Ahora, el silencio empezaba a marcarla. Cerró la libreta. Guardó el bolígrafo.
Apagó el computador con un movimiento lento, medido. Al levantarse, notó que una de las salas grandes seguía ocupada. Desde afuera se escuchaban discusiones apagadas. Ninguna risa, ningún alivio. Caminó hacia la salida con paso constante. Entendió entonces que el verdadero costo no había sido contener el error. El costo era que, desde ese momento, cada cosa que no dijera también sería leída. Cada silencio interpretado, cada ausencia convertida en una posición, y en un lugar donde las decisiones se toman tanto por omisión como por acción, eso era peligroso. Al cruzar la puerta giratoria, el aire de la calle le devolvió algo de equilibrio. Ajustó el abrigo y caminó hacia la parada del autobús. No sabía quién estaba marcando los límites ahora, ni hasta dónde estaban dispuestos a llegar, pero sabía algo con certeza. Había dejado de ser invisible, y todavía no le habían dado un lugar seguro. Eso solo podía significar una cosa: el conflicto ya no estaba en los pasillos, estaba avanzando. La notificación apareció a las 6:12 de la mañana. No era un correo. No era un mensaje interno, era una alerta del sistema. La mujer estaba de pie, preparando café en la cocina pequeña de su departamento, cuando el teléfono vibró sobre la mesa. No se apuró. Terminó de cerrar el frasco, apoyó la taza y recién entonces tomó el dispositivo. La alerta era breve, técnica, impersonal, actualización de auditoría programada. Nada más. Durante años, ese tipo de mensajes habían pasado frente a ella sin dejar rastro. Eran parte del ruido de fondo, procesos automáticos que nadie miraba de cerca mientras todo funcionara. Esa mañana, en cambio, el mensaje no se diluyó. Leyó la hora, leyó el alcance, leyó el módulo afectado. Se quedó quieta unos segundos más de lo habitual. No hubo sobresalto, hubo cálculo. Apoyó el teléfono boca abajo sobre la mesa y terminó el café en silencio. Mientras bebía el primer sorbo, repasó mentalmente fechas, decisiones pequeñas, correcciones que nunca habían tenido nombre propio. Sabía exactamente dónde iba a caer la luz. En el edificio, el ambiente estaba distinto desde temprano. No era tensión abierta, era orden. Un orden forzado, casi cuidadoso. Los saludos eran breves, las conversaciones bajas, como si todos supieran que algo incómodo estaba por llegar y prefirieran no dejar huellas innecesarias. En su escritorio, el correo estaba casi vacío. Pocos mensajes, ninguna urgencia. Nadie preguntaba nada. Eso, más que cualquier otra cosa, confirmó su intuición. Abrió la libreta. Buscó una página específica, no la más reciente ni la más antigua, una del medio donde los patrones empezaban a repetirse, donde los mismos nombres aparecían asociados a aprobaciones rápidas, soluciones parciales y silencios convenientes. Ahí estaba, la anotación del día en que había hecho aquel favor pequeño, el que no figuraba en ningún informe oficial, el que había evitado un problema que nadie llegó a percibir como amenaza. La página no tenía dramatismo, solo datos, fecha, proceso, resultado y una traza digital que el sistema conservaba, aunque ningún directivo la hubiera mencionado jamás. Cerró la libreta. A media mañana, alguien se detuvo frente a su escritorio. No se sentó, no apoyó nada. «Hoy va a ser un día largo», dijo, como quien comenta el clima sin esperar respuesta. Ella levantó la vista. «Lo sé». «Van a revisar todo», añadió. «Decisiones antiguas, ajustes chicos». Ella no respondió. «No es personal», concluyó la voz, y se fue. A las 11 en punto, los auditores llegaron. No entraron juntos ni llamaron la atención. Se distribuyeron por el edificio con naturalidad, como si siempre hubieran estado ahí. Solicitaron accesos, abrieron registros olvidados, revisaron capas del sistema que nadie miraba desde hacía años.
La mujer siguió trabajando. A las 11:47, el teléfono vibró otra vez. Solicitud de verificación. Esta vez, el mensaje sí iba dirigido a ella. El pedido era concreto, un archivo puntual, un periodo acotado, un proceso que conocía demasiado bien. Leyó la solicitud completa antes de responder. Dejó pasar unos segundos. Luego tocó la pantalla. Acceso concedido. Minutos después, alguien se acercó. «Necesitan que confirmes algo», dijo en voz baja. «En la sala 3. La sala 3 no era grande. No tenía ventanas ni pantallas llamativas. Solo una mesa, 4 sillas y una luz blanca que no favorecía a nadie. Adentro había 2 auditores y una persona de la empresa. Alguien que, hasta hacía poco, no había cruzado palabra con ella. «Gracias por venir», dijo uno de los auditores. «Estamos revisando el origen de un cambio clave». Ella se sentó despacio. «Encontramos esto», continuó el auditor, girando la pantalla hacia ella. Reconoció el archivo de inmediato. No era el informe final, no era la presentación, era el rastro. «¿Puedes confirmar que esta acción fue tuya?», preguntó el auditor. La voz era neutra, precisa. Ella miró la pantalla un segundo más antes de responder. «Sí», dijo. «Lo fue. Contabas con autorización formal». La pregunta quedó suspendida en el aire. Ella apoyó las manos sobre la mesa antes de hablar. «No», respondió. «No en ese momento». La persona de la empresa se movió en la silla, incómoda. «Pero fue correcta», añadió ella, sin elevar la voz. Evitó un error mayor. El auditor asintió como si esa parte no fuera nueva. «Eso es lo que estamos verificando», dijo. «Porque a partir de esa acción, el rendimiento cambió». Deslizó el dedo por la pantalla. Gráficos, cifras, una línea que empezaba a subir justo después de esa fecha. «No encontramos ninguna decisión posterior que explique este crecimiento», añadió el otro auditor. «Todo converge aquí. Gesto, ajuste, origen». «Necesitamos dejar esto documentado», concluyó el primero, «con claridad, con nombre». La persona de la empresa carraspeó. «Tal vez deberíamos contextualizar», dijo. «Fue un trabajo en equipo». El auditor levantó la vista apenas. «Los sistemas no registran contextos», respondió. «Registran acciones». El silencio se volvió más pesado. «Vamos a elevar esto al comité», añadió. «Hoy mismo». La reunión terminó sin felicitaciones ni agradecimientos. Nadie sonrió. Nadie intentó suavizar el momento. En el pasillo, algo había cambiado. Las miradas ya no se desviaban. Las conversaciones no bajaban del todo cuando ella pasaba. De regreso en su escritorio, el correo empezó a llenarse otra vez. Esta vez, con un mismo asunto repetido. Revisión urgente. Cerró la libreta. Por primera vez desde que todo había comenzado, entendió con claridad el movimiento completo. No estaban buscando a alguien a quien culpar. Estaban buscando a alguien a quien nombrar. Y su nombre, ese que durante años no había pesado nada, acababa de quedar asociado a un registro que nadie podía borrar. La citación llegó al final de la tarde. No fue un correo genérico, no fue una invitación abierta, fue un mensaje directo, con hora exacta y sala asignada. Comité ejecutivo, presencia requerida. La mujer leyó la línea una sola vez. No buscó el nombre del remitente, no hacía falta. El término presencia no dejaba margen para interpretaciones. No pedían opinión, no pedían apoyo, pedían que estuviera ahí. Cerró el computador, con el mismo gesto de siempre. Guardó la libreta en el bolso. No revisó archivos ni mensajes pendientes. No porque no importaran, sino porque ya no iban a cambiar nada. El pasillo hacia las salas principales estaba más cargado de lo habitual, no de gente, de silencios. Los saludos eran breves,
las miradas largas. Nadie la detuvo, nadie la acompañó. La puerta del comité estaba cerrada. Esperó. Desde adentro se escuchaban voces, no elevadas, medidas, el tipo de conversación que se sostiene cuando cada palabra puede quedar registrada. «Adelante», dijo alguien. Entró. La sala era amplia, mesa larga, pantallas encendidas, placas con nombres frente a cada asiento. Algunos le resultaban familiares, otros no. Todos ocupaban lugares que ella nunca había pisado. Nadie se levantó, nadie sonrió. «Gracias por venir», dijo el presidente del comité. «Vamos a ir directo al punto». Ella se sentó donde le indicaron, no en la cabecera, no al fondo, en un lateral, expuesta sin respaldo físico. La pantalla principal se encendió. Apareció una línea de tiempo, fechas, procesos, decisiones. El cursor se detuvo en un punto específico. «Esto», continuó la voz, «marca el inicio del cambio más relevante que tuvo la empresa en los últimos años». El siguiente gráfico mostró la curva conocida, la que había justificado discursos, bonos, proyecciones, la línea ascendente que todos habían aprendido a citar. Durante meses, añadió, se asumió que este crecimiento era consecuencia de una estrategia colectiva. El cursor avanzó, hasta que la auditoría mostró otra cosa. La pantalla cambió. Apareció el registro, sin adornos, sin interpretación, un archivo técnico, fecha, hora, responsable. El nombre estaba ahí, completo, visible. La mujer sintió cómo el cuerpo se le quedaba quieto un segundo más de lo normal. Apoyó mejor las manos sobre la mesa, como si necesitara un punto fijo. Nadie habló de inmediato, no por sorpresa, por reajuste. Cada uno estaba recolocando versiones anteriores de la historia. «Necesitamos confirmar algo», dijo una voz desde el extremo. «¿Esta acción fue tomada por iniciativa propia?» Ella respiró despacio antes de responder. «Sí», dijo. «Lo fue. ¿Sin instrucción directa?» «Sí. Sin aprobación formal». Levantó la vista. En ese momento, no. Alguien carraspeó. Otra persona movió la silla apenas. «Entonces», dijo otra voz, «¿por qué lo hiciste? No era tu función». La pregunta no sonó acusatoria, sonó defensiva. Ella dejó pasar un segundo. «Porque el sistema iba a fallar», respondió. «Y ya había fallado antes». «¿Lo advertiste?», intervino el presidente. «Sí». «¿Dónde?». Ella abrió el bolso con calma. Sacó la libreta y la apoyó sobre la mesa. No la empujó hacia nadie. La abrió por la página correcta y se quedó quieta. «Ahí». Uno de los directivos se inclinó para mirar. Otro pidió acercarla. Las páginas pasaron de mano en mano. No como una prueba espectacular, como algo incómodo, difícil de ignorar. «Esto no está en ningún reporte oficial», murmuró alguien. «Porque nunca se solicitó», respondió ella. El silencio volvió a instalarse. «La auditoría cruzó estos datos», dijo el presidente, «y la conclusión es consistente». La pantalla cambió de nuevo. Origen del crecimiento, ajuste inicial no documentado, responsable técnico, su nombre. No hubo aplausos, no hubo gestos de aprobación, solo la constatación de un hecho. A partir de ese ajuste, continuó, todos los indicadores mejoraron de forma sostenida. Una pausa. Eso sitúa esa decisión como el punto de inflexión real de la empresa. La frase quedó suspendida. «Tenemos un problema», dijo otra voz, porque este resultado se atribuyó públicamente a otros niveles. Nadie dijo nombres. No era necesario. «Y tenemos una responsabilidad», añadió el presidente. «Corregir el registro». La palabra registro pesó más que cualquier otra. «Tal vez deberíamos contextualizar», intervino alguien. «Fue un esfuerzo compartido».
El auditor presente levantó la vista apenas. Los sistemas no registran contextos, dijo. Registran acciones. El silencio se volvió más espeso. Vamos a elevar esto al comité ampliado, continuó el presidente. Hoy mismo. Ella permaneció en silencio, no por modestia, porque entendía el movimiento completo. Nombrarla no era solo reconocerla, era desplazar a otros. Esto implica un reconocimiento formal, añadió, y un cambio de posición. Alguien respiró hondo, otro bajó la mirada. No estoy pidiendo nada, dijo ella con voz pareja, solo que no se borre lo que pasó. El presidente asintió despacio. Eso ya no es una opción. La reunión terminó sin discursos finales, sin fotos, sin manos estrechadas. Cada uno salió con un peso distinto. En el pasillo, por primera vez, nadie se apartó al verla pasar. Las miradas eran directas, algunas tensas, otras contenidas. En su escritorio, el correo empezó a llenarse. Asuntos nuevos, urgencias reales, mensajes que ya no pedían validación, sino dirección. Cerró el computador sin responder. Sabía que lo más difícil no había sido que su nombre apareciera en una pantalla. Lo más difícil venía ahora. Porque cuando la verdad queda escrita, la justicia no siempre llega como revancha. A veces llega como una reordenación silenciosa del poder. Y eso, para quienes construyeron su lugar sobre el olvido de otros, es una caída mucho más profunda. El anuncio no llegó con fanfarria, llegó como una actualización, un correo institucional, enviado a toda la organización, con asunto neutro y redacción medida, sin adjetivos, sin épica, el tipo de mensaje que intenta pasar desapercibido mientras reorganiza todo. Actualización de estructura y responsabilidades. La mujer lo abrió sentada en su escritorio, con la libreta cerrada a un lado. Leyó despacio, no por dificultad, sino por hábito. Cada frase estaba pensada para no incomodar más de lo necesario. El texto hablaba de ajustes, de alineación estratégica, de continuidad operativa, lenguaje conocido, previsible. Y, en el tercer párrafo, apareció una mención concreta. A partir de la fecha, la supervisión técnica del proceso X quedará a cargo de su nombre, completo, sin aclaraciones, sin notas al pie. Se quedó mirando la pantalla un segundo más. No por incredulidad, por costumbre, como si el cuerpo necesitara tiempo para aceptar algo que la cabeza ya entendía. El correo continuaba. Mencionaba una nueva línea de reporte, accesos ampliados, responsabilidades que, en la práctica, formalizaban lo que durante años había hecho sin título. No hubo aplausos, no hubo comentarios inmediatos. El edificio siguió funcionando, pero algo se acomodó. Minutos después, comenzaron a llegar mensajes, no felicitaciones ruidosas, consultas precisas. ¿Cuándo podemos reunirnos? Necesitamos tu criterio para esto. ¿Cómo seguimos a partir de ahora? Respondió a algunos. A otros, no todavía. Se levantó y caminó por el pasillo. Las personas ya no bajaban la voz al verla pasar. Tampoco la observaban con cautela. La miraban como se mira a alguien cuyo lugar ya está definido. En la sala grande, un grupo se reunía frente a una pantalla. Antes, alguien habría hablado por ella. Esta vez esperaron. ¿Cómo lo ves?, preguntó una voz. Ella se acercó, observó los datos con atención. No necesitó mucho tiempo. Así está bien, dijo. Pero hay que ajustar esto antes de avanzar. Nadie discutió. Nadie pidió explicaciones extensas. Tomaron nota. A media mañana, alguien tocó suavemente su escritorio con los nudillos. ¿Tienes un minuto?, preguntó el presidente del comité. Ella asintió. Caminaron hasta una sala pequeña, la misma donde, meses atrás, le habían pedido que contuviera un problema sin dejar rastro. Queríamos cerrar algo, dijo él, lo del origen del crecimiento. Ella lo miró,
No con desconfianza, con atención. El comunicado externo va a corregirse, continuó. No con nombres propios, pero con una aclaración técnica clara. Ella no respondió de inmediato. Y a nivel interno, añadió, no habrá dudas. Hizo una pausa. Sé que esto llega tarde. Ella apoyó las manos sobre la mesa. Se tomó un segundo antes de hablar. Llega cuando llega, dijo. Lo importante es que quede. El presidente asintió. No intentó justificar nada más. Al salir, ella volvió a su escritorio. Abrió la libreta. No para buscar algo, para cerrarla. Pasó la mano por la tapa antes de guardarla en el cajón inferior. No porque ya no sirviera, sino porque había cumplido su función. Por la tarde ocurrió algo pequeño, pero distinto. Una reunión empezó tarde porque ella aún no había llegado. Nadie retomó la conversación previa. Esperaron. Cuando entró, alguien dijo, «Sigamos». Ella se sentó, no en la cabecera, no porque no pudiera, porque no lo necesitaba. La reunión avanzó con fluidez, decisiones claras, responsabilidades asumidas. Por primera vez, no le pidieron que validara después. Le pidieron que definiera antes. Al terminar, una mujer joven se le acercó. «Quería decirte algo», dijo. «Hace años que trabajo acá. Nunca había visto que se corrigiera una historia así». La mujer mayor la miró con atención. «Las historias se corrigen», respondió, «cuando alguien deja rastro». La joven asintió en silencio. Al final del día, la mujer apagó el computador y permaneció sentada unos segundos más. No había urgencias pendientes, no había errores que contener, el sistema estaba estable. Respiró, apenas. Se levantó y caminó hacia la salida. En el hall, el guardia la saludó por su nombre, no con formalidad, con respeto. «Buenas tardes». Ella se detuvo un instante imperceptible antes de responder. «Buenas tardes». Afuera, el aire estaba fresco. Caminó hacia la parada del autobús con el mismo paso de siempre. Nada en su forma de moverse indicaba triunfo. Pero algo había cambiado. Ya no era invisible y no había tenido que pedirlo. No señaló a nadie, no expuso versiones, no reclamó méritos, solo permitió que el archivo hablara. Y cuando la verdad quedó escrita, el lugar se ordenó solo. El autobús llegó, subió y se sentó junto a la ventana. Miró cómo la ciudad se deslizaba hacia atrás. Pensó por un momento en aquel gesto pequeño, hecho años atrás sin testigos ni agradecimientos. En cómo había sido olvidado. En cómo había vuelto. No como revancha, como consecuencia. La verdadera venganza no fue ocupar un cargo, fue algo más silencioso, que nadie pudiera volver a contar la historia sin que su nombre estuviera ahí. El edificio recuperó su sonido habitual, teclados constantes, pasos sin apuro, puertas que se abren y se cierran sin cuidado. Todo seguía funcionando como siempre, pero la tensión ya no estaba. No porque nada pudiera fallar, sino porque ahora cada cosa tenía un lugar claro. La mujer continuó llegando a la misma hora, usando el mismo abrigo, sentándose en el mismo escritorio. Su nombre figuraba en la estructura, visible, formal, pero su manera de estar no cambió. No hablaba más fuerte, no ocupaba más espacio del necesario, no corregía a nadie en público, solo hacía lo que siempre había hecho. La diferencia se notaba en los detalles. Cuando señalaba algo, no se discutía. Cuando decía no, no hacía falta interpretarlo. Cuando tomaba una decisión, nadie buscaba confirmación en otro lugar. Un día, en una reunión pequeña, alguien intentó atribuirse un ajuste menor. No fue una escena. Ella no dijo nada. Abrió el archivo correcto y lo dejó sobre la mesa. Nadie insistió. La reunión siguió. Otro día, un directivo que antes evitaba cruzarla se acercó antes de avanzar con un cambio.
No por estrategia, por necesidad real. Ella respondió con la misma precisión de siempre. No hubo disculpas públicas, no hubo reconocimientos tardíos, no hubo gestos teatrales, y no hacían falta. La justicia no llegó como aplauso, llegó como estabilidad. Una tarde, casi al final de la jornada, la mujer joven volvió a acercarse, no para agradecer, para preguntar. «¿Cómo supiste cuándo hablar?», dijo. «¿Cuándo insistir?». La mujer mayor se tomó un segundo, no miró a ningún lado, no buscó palabras grandes. «Cuando dejar pasar algo ya no te deja dormir», respondió. «Ahí no es paciencia, es miedo». La joven asintió. Guardó la frase sin decir nada más. Esa noche, en el autobús, la mujer se sentó junto a la ventana. Apoyó la espalda. Sintió cómo el cuerpo, por primera vez en mucho tiempo, dejaba de sostenerse en alerta. El cansancio seguía ahí, pero ya no pesaba. Se acomodaba. Miró la ciudad avanzar con ritmo parejo. Pensó en todo lo que no había dicho durante años, en las veces que eligió sostener en silencio, en aquel gesto pequeño, hecho sin testigos ni agradecimientos, que había cambiado más de lo que parecía. No se arrepintió, porque entendió algo con una claridad tranquila. La humildad no es callar siempre, es saber cuando el silencio empieza a sostener una injusticia. El autobús siguió avanzando. Las luces pasaban una tras otra. Ella apoyó la frente contra el vidrio frío y cerró los ojos unos segundos. No había ganado una batalla, no había perdido nada. Solo había dejado que el tiempo hiciera lo que hace cuando las huellas no se borran. Ordenar, ajustar, dejar cada cosa donde corresponde.